La liturgia de la Iglesia, sin duda alguna, es un camino pedagógico que nos va poco a poco aproximando al misterio de Dios. Celebramos la resurrección, el tiempo de Pascua, que culmina con la ascensión, pero sobre todo hoy con el día de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Y luego van a venir 2 domingos muy importantes. Un domingo en que nos aproximaremos al misterio de Dios, el domingo de la Trinidad, y el siguiente, el Corpus Christi, la Eucaristía, cómo se queda Dios entre nosotros de una manera real y patente. Vamos, pues, a escuchar estas lecturas del día de Pentecostés. Fiesta de Pentecostés. Ciclo B, 19 de mayo de 2024. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente, y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se dividían, posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido acudió la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo: ¿no son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros lo oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos y elamitas, y habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia que limita con Cirene. Hay ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos. También hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Bendice alma mía al Señor, Dios mío, qué grande eres. Cuántas son tus obras, Señor, la tierra está llena de tus criaturas. Le retiras el aliento y expiran y vuelven a ser polvo. Envías tu Espíritu y los creas y repueblas la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre, goce el Señor con sus obras. Que le sea agradable mi poema y yo me alegraré con el Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede decir Jesús es Señor si no es por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo pasan, a pesar de ser muchos, son solo un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en el mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría
al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. La primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, el segundo capítulo, nos muestra este acontecimiento de Pentecostés. Un acontecimiento que marcó profundamente la vida y la historia de la Iglesia primitiva. Un acontecimiento que significó el punto de partida fundamentalmente de la misión y del anuncio del querigma, la pasión, muerte y resurrección de Jesús, como elemento esencial del catecismo cristiano. En la descripción de este acontecimiento de Pentecostés está lleno de símbolos y de metáforas. Yo voy a centrarme fundamentalmente en una de ellas. Es el tema de las lenguas. Y vieron aparecer unas lenguas como llamaradas, que se dividían posándose encima de cada uno de ellos. Interesante esta metáfora. Lenguas que se dividían. La unidad en la pluralidad sobre cada uno de ellos. Y se llenaron del Espíritu Santo. Son esta simbología de las lenguas que vehicula el Espíritu Santo. Y ahora otro significado de lenguas. Y empezaron a hablar en otras lenguas. Lenguas que simbolizan el Espíritu Santo, y el resultado es que empiezan a hablar en otras lenguas. Sin entrar en la descripción del fenómeno, sino simplemente percibir cómo estas lenguas que se dividen de manera plural y que vienen de la unicidad de Dios, van a posibilitar que la evangelización, que la misión se lleve a cabo en todas las lenguas posibles e imaginables del mundo conocido en esos momentos. De ahí la descripción geográfica que aparece al final del texto. ¿No son galileos todos estos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros le oímos hablar en nuestra lengua nativa? Y ahí aparecen Mesopotamia, Judea, Capadocia, ciudadanos romanos forasteros. Y todos, y esto es lo importante y la conclusión, les oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Repito, Pentecostés está en función de la misión de la Iglesia, de llevar esa gloria y esa grandeza de Dios a todos los lugares del mundo. La segunda lectura es de la carta a los Corintios. En la carta a los Corintios vemos una vez más una simbología y una descripción de lo que es y tendría que ser la Iglesia. Primero, el Espíritu Santo es el que nos da la posibilidad de llamar a Dios, a Jesús, el Señor, el Kyrios de la historia, de la creación. Pero a partir de ahí es el Espíritu Santo el que distribuye los dones. Hay una diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Volvemos al tema que ya hemos visto en Pentecostés. La unicidad de Dios, pero la diversidad. El pluralismo dentro de la unidad en lo esencial. Como fuente, el Espíritu Santo. Fuente de las funciones, fuente de todos los carismas, y todos ellos en función del bien común. Qué difícil es vivir el pluralismo en la Iglesia. Qué difícil es vivir la diversidad. Qué difícil es muchas veces aceptar ese pluralismo y esa diversidad, sabiendo que la fuente es el Espíritu Santo, sabiendo que como el símil del cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Esa es la categoría fundamental para comprender el misterio de la Iglesia y el sentido de la Iglesia. Y por eso la conclusión, para todos nosotros en relación con la última parte de Pentecostés, toda esa descripción geográfica del mundo conocido en torno al Mediterráneo,
en donde ya empezaba a extenderse el Evangelio de Jesús, todos nosotros, judíos y griegos, esclavos, libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido del mismo espíritu. ¿Por qué vamos a cuestionar a tanta gente, a tantos hermanos y hermanas que desde otras perspectivas complementarias han bebido de ese mismo espíritu y viven ese bautismo? Si las tensiones entre ese pluralismo y esa unidad son fecundas, sean bienvenidas porque hacen crecer a la Iglesia. Pero si esas tensiones son para que haya una exclusión por parte de personas que no piensan, que no sienten como nosotros, entonces no es bienvenido, no son bienvenidas esas tensiones. Y finalmente, el Evangelio de San Juan, que desde otra perspectiva nos cuenta un Pentecostés que va unido al perdón de los pecados. Y ahí vemos a Jesús en una de esas apariciones que se presenta en medio de los discípulos con las puertas cerradas, siempre con ese temor a los judíos. Y el shalom, la paz, esa paz profunda, transformadora del hombre, que implica esta palabra, shalom, paz, les enseña las manos y el costado para que les quede claro siempre que el crucificado y el resucitado son las mismas personas. Y el resultado de encontrarse con Jesús resucitado es siempre el mismo, la alegría y la paz. E inmediatamente viene el envío. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Nosotros hemos sido y somos enviados por Cristo resucitado. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos. Es Jesús el que exhala el aliento sobre los apóstoles. Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Como veis, es otra perspectiva de Pentecostés. No son dos perspectivas divergentes, son dos perspectivas convergentes, dos visiones distintas de dos comunidades que estaban intentando comprender el misterio de Pentecostés. Por una parte, la comunidad lucana, con el texto de los Hechos de los Apóstoles, y por otra parte, la comunidad joánica con el texto del Evangelio. Pero muy interesante que veamos cómo la venida del Espíritu Santo va unida al perdón de los pecados, a esa necesidad que los hombres y mujeres tenemos de sentirnos profundamente reconciliados con Dios. De ahí el sentido de ese primer momento en la Eucaristía que pasa desapercibido, en el que se nos invita a reconciliarnos con Dios en profundidad antes de pasar al encuentro de Dios con la palabra y con la Eucaristía. Hoy celebramos Pentecostés, los 50 días después de Pascua, en que se celebraba la fiesta del don de la ley en el Sinaí, como el don de la alianza de Dios con el pueblo. Lucas describe que en el seno de la comunidad de los discípulos del Señor se operó un cambio definitivo por medio del Espíritu. Eso quiere decir, desde ahora, que Dios conducirá a su pueblo, un pueblo nuevo, la Iglesia, por medio del Espíritu, y no ya por la ley. La Iglesia debe estar abierta a todos los hombres, a todas las razas y a todas las culturas, porque nadie puede estar excluido de la salvación de Dios. El don de lenguas significa que todos los hombres deben entender el proyecto salvífico de Dios en su propia lengua y en su propia cultura. Pablo opone la vida según el Espíritu a la vida según la carne, que significa los criterios del mundo que nos apartan de Dios y de la libertad verdadera. La vida según el Espíritu como alternativa cristiana es para Pablo la vida según el Evangelio. Amor, alegría, bondad, benevolencia y equilibrio. Por consiguiente, la vida abierta a la generosidad como Dios ha hecho con nosotros. En Pentecostés nace la nueva comunidad que brota del Espíritu del resucitado.
Jesús se puso en medio. La comunidad no es un círculo cerrado, sino una espiral donde el amor del Padre se vierte y el Espíritu de Jesús se cultiva en la comunidad, que a su vez lo vive y comunica a sus realidades humanas. Les presenta las llagas y el costado. Vuelve a estar ahora con ellos, no se desentiende, sino que les sigue apoyando, interesándose por sus situaciones y necesidades reales. El resucitado apuesta por lo humano y les hace entender que tienen un futuro y hay esperanza a pesar de ello. Frente a la misión les indica: como el Padre me ha enviado, así os envío yo. Ellos tienen que llevar su mismo mensaje, liberar, curar con el mismo espíritu de Jesús de discernimiento, perdón y misericordia.